Me llamo Clara del Socorro. Pero en otros tiempos me llamaban hermana Clara. Llevé hábito por casi 3 décadas. Caminé pasillos fríos con el rosario entre los dedos. Recé en silencio por pecados que no eran míos, y callé los míos. Por miedo, por vergüenza, por obediencia, hoy, ya vieja, con la espalda doblada por los años y el alma por el peso, he decidido contar lo que nadie sabe. No por venganza. No por escándalo. Sino porque he entendido que guardar un secreto tanto tiempo, también es una forma de morir en vida. Todo empezó cuando tenía apenas 17 años. Mi madre decía que yo era diferente a las otras niñas. Nunca me interesaron los vestidos, ni los muchachos del pueblo, ni los bailes. Tenía una fe rara, una fe que ardía. Sentía que Dios me hablaba cuando el viento movía las ramas del naranjo. Me emocionaba el olor a incienso, el canto de los salmos, el latín de la misa. Cuando anuncié que quería entrar al convento, mi padre lloró. Mi madre me bendijo. Mis hermanas se burlaron. Pero yo me fui. Dejé todo. Incluso a Julián, el único muchacho que alguna vez me miró con ternura. Lo dejé sin una carta. Sin explicación, el convento de San Gabriel estaba en lo alto de una colina, lejos del ruido y de la vida. Allí, las hermanas vivíamos en clausura. Sin espejos. Sin relojes. Sin contacto con el mundo. Solo oraciones, trabajo y silencio. Al principio fue difícil. Luego, el silencio se volvió una segunda piel. La Madre Superiora era dura. Nunca sonreía. Decía que la risa debilitaba el alma. Y yo, como buena novicia, la obedecía. Porque eso me enseñaron, obedecer es amar. Pasaron los años. Me convertí en hermana Clara. Mi voz se afinó en los cantos, mis manos en los bordados, mis rodillas en los pisos fríos de la capilla. Nunca me quejé. Nunca pregunté. Nunca dudé, hasta que él llegó. El padre Ignacio era joven, demasiado joven para ser confesor de un convento de mujeres viejas y sumisas. Pero tenía el favor del obispo. Y una sonrisa que desarmaba hasta las puertas cerradas. Desde el primer día, me miró diferente. No con lujuria, con admiración. Como si viera en mí algo sagrado. Me hacía preguntas durante la confesión. Me hablaba de libros que nunca habíamos leído. Me citaba a San Agustín, pero también a poetas. Me decía que mi alma tenía fuego. Y que ese fuego era peligroso. Yo empecé a temblar cada vez que lo veía. No por miedo. Por algo que no sabía nombrar. Un día, me pidió que ayudara en la biblioteca. Teníamos libros antiguos, húmedos, llenos de polvo. Estuvimos solos por horas. Hablamos de Dios. De las dudas. Del deseo. Él me dijo que incluso los santos se habían sentido tentados. Que el cuerpo no era el enemigo, sino el templo, y yo creí. Esa noche no dormí. Me senté en la celda, frente al crucifijo, llorando sin entender por qué me ardía la piel. Larissa la Virgin. Pero ella guardó silencio. La segunda vez que nos vimos, fue peor. Me tomó la mano. Solo eso. Pero fue como si el cielo se quebrara. Quise retirarla, pero no lo hice. Quise huir, pero me quedé. No sé cómo pasó. No recuerdo los detalles. Solo sé que un día desperté con sangre en las piernas. Y no era la sangre de la pureza. Era la sangre del fin. Del comienzo del infierno. El padre Ignacio me evitaba. No me miraba. No me hablaba. Y yo, me sentía sucia. Rhoda. Perdida. Fui a confesarme con otra hermana, pero no pude hablar. ¿Cómo decir que el ungido de Dios había tocado lo que debía ser intocable? Semanas después, vomité en el lavadero. Otra hermana me vio. Lo supieron. No hizo falta que hablara. Me llevaron con la Madre Superiora. Me miró con asco. Me dijo que yo había seducido al padre. Que era mi culpa. Que había deshonrado al convento. Que había abierto las puertas del demonio. Mi obligaron a era del arm. Frente a todas las hermanas. A confesar públicamente que era una pecadora. A pedir perdón llorando. A aceptar el castigo. Me encerraron en la celda de penitencia. Sin comida. Sin luz. Solo pan duro y agua sucia. Oraba y oraba, pero Dios no respondía. Sentía que el cielo me había abandonado. Mi vientre crecía. El hábito ya no lo ocultaba. El padre Ignacio fue trasladado. Nadie volvió a hablar de él. Yo fui el escándalo. Yo fui la vergüenza. Me decían Eva, como insulto. Cuando llegó el momento, me llevaron en silencio a una casa de religiosas fuera del convento. Allí di a luz sola, en una cama fría, con una monja vieja que me decía que gritara menos. Era un niño. Pequeño. Hermoso. Lo tomé en brazos. No lloré.
Solo lo miré, y supe que jamás volvería a verlo. Me lo quitaron esa misma noche. No me dejaron amamantarlo. No me dijeron a dónde lo llevaron. Solo me devolvieron al convento con una carta de silencio. Nunca más hablé de él. Nunca más pronuncié su nombre. Nunca más me permití sentir amor. Durante 28 años llevé ese secreto como un cilicio en el alma. Reía con las otras hermanas. Cantaba en la capilla. Pero dentro de mí, algo estaba muerto. Hoy, por primera vez, lo escribo. Porque ya no tengo nada que perder. Porque ya no me importa el que dirán. Porque si existe un Dios, tendrá que perdonarme por no haber hablado antes, pero aún queda mucho por contar. Porque lo que pasó después de ese parto, fue aún más terrible. No lo nombré. Nunca, después de ese parto oscuro, en esa casa que olía a lejía y crucifijos viejos, me quitaron al niño de los brazos como si fuera un objeto contaminado. Yo lo miré solo unos segundos. Tenía los ojos cerrados y la piel frágil, como papel de arroz. Quise decirle algo, pero no supe qué. Solo lo abracé, por instinto. No sé si fue amor o desesperación. Tal vez ambas cosas, y luego, silencio, no me dijeron su nombre. No me dejaron elegir uno. No me dejaron escribir nada. Solo firmé un documento que no leí, con las manos temblorosas y el cuerpo aún ardiendo por el dolor del alumbramiento. Una monja me dijo que era, por el bien del niño, para que no cargara con mi pecado. Y yo, rota, asentí. Asentí como tantas veces asentí en mi vida, por miedo, por obediencia, por culpa. Cuando regresé al convento, las miradas eran cuchillas. Las hermanas no hablaban de mí, pero hablaban con los ojos. Algunas dejaban de saludarme. Otras evitaban sentarse a mi lado en el comedor. Me asignaron los trabajos más silenciosos: lavar ropa, limpiar los pasillos, cuidar las tumbas del cementerio que estaba detrás de la capilla. Y allí, entre lápidas mohosas, aprendí a hablar con los muertos. Porque los vivos ya no me escuchaban. La Madre Superiora nunca volvió a llamarme por mi nombre. Me decía hermana, con frialdad. Como si hubiera dejado de ser Clara. Como si ese parto me hubiera robado hasta la identidad. Yo misma dejé de mirarme al espejo. Teníamos uno pequeño. En la enfermería, y cada vez que me tocaba limpiar allí, bajaba los ojos. No quería ver a esa mujer que había traicionado su vocación. Que había caído, pero algo dentro de mí resistía. Una llama pequeña. Un susurro que me decía que yo no era todo lo que decían. Que no era solo la caída. Que era también la que se levantaba. Y comencé a escribir. Escondida. En pedacitos de papel que arrancaba de los libros viejos. Escribía cartas para ese hijo sin nombre. Nunca las envié, claro. Ni siquiera sabía a quién. Pero necesitaba hablarle. Necesitaba contarle que no lo había abandonado por voluntad. Que había sido arrebatado. Una de esas cartas decía: si alguna vez lees esto, si alguna vez sientes que hay una parte de ti que no encaja en ningún lugar, es porque yo existo. Porque hay una mujer que te parió entre suspiros y lágrimas, que te sostuvo segundos, y que te amó toda la vida en silencio. Guardaba esas cartas en una caja de madera, escondida detrás de una losa suelta del piso del lavadero. Era mi santuario secreto. Mi pecado oculto. Mi confesión diaria. Pasaron los años, el padre Ignacio fue olvidado. Yo nunca supe si supieron lo que pasó entre nosotros. O si fingieron no saber. Una vez, una hermana nueva me preguntó ¿por qué no usaba el anillo de votos? Le dije que lo había perdido. Mentira. Lo había enterrado en el jardín junto al limonero. El día que supe que estaba embarazada. Era mi manera de decirle a Dios: ya no soy digna de ti. Durante mucho tiempo pensé en buscar a mi hijo. Escapé muchas veces en la imaginación. Lo imaginaba caminando por la plaza del pueblo, vendiendo flores o limpiando zapatos. Soñaba con cruzarme con él sin saberlo. Mirarlo y reconocerlo en sus ojos. Pero nunca tuve el valor. Nunca. Una noche, mientras barría el claustro, escuché a dos monjas hablar. Decían que algunas de las criaturas nacidas de caídas como la mía habían sido dadas en adopción a familias del norte. Otras, a sacerdotes sin hijos. Algunas incluso a hogares donde se necesitaban favores. Esa noche vomité. No por enfermedad. Por miedo. ¿Dónde estaría? ¿Con quién? ¿Sano? ¿Feliz? ¿Maltratado? Pensé en huir. En romper el voto de clausura. En enfrentar el mundo por él. Pero no lo hice. Porque me enseñaron que salir era traicionar. Que buscarlo sería un acto de orgullo. ¿Y yo? Yo era buena para obedecer. Así pasaron los años.
Los calendarios se cambiaban. Las novicias nuevas llegaban. Y yo envejecía. Una hermana me dijo un día: tus ojos siempre están tristes, Clara. Yo le sonreí. Pero era verdad. Los ojos guardan lo que la boca calla, y así llegamos al día en que cumplí 28 años devotos. 28 años desde aquel parto. 28 años desde que lo vi por última vez. Me celebraron con misa y flores. Me entregaron una medalla de plata. Me abrazaron. Y yo, sonreí por fuera. Pero por dentro, solo escuchaba su llanto, el de ese bebé que me arrebataron. Esa noche, bajé al lavadero. Saqué la caja con las cartas. Las leí una por una, con lágrimas viejas. Luego las quemé. Todas. No porque quisiera olvidarlo, sino porque entendí que ya no había esperanza, o eso creía, porque lo que pasó al día siguiente fue el comienzo del final, una carta. A nombre. Una verdad que me tembló el alma, pero eso, te lo contaré en el próximo capítulo. Era una mañana como tantas otras. El sol apenas tocaba las rejas del convento y el canto de los pájaros parecía una burla al silencio que yo había cultivado durante décadas. Me levanté con las rodillas entumecidas, el alma aún adolorida por las cenizas de las cartas que había quemado la noche anterior. Pensé que eso sería mi cierre. Mi forma de enterrar, al fin, una historia que ya no tenía retorno. Me equivoqué. Aquel día, al terminar la misa, la Madre Superiora me llamó a su oficina. Su voz era neutra, casi mecánica. Pensé que se trataba de alguna tarea, una asignación más para entretener mis huesos viejos. Pero al entrar, vi un sobre su escritorio. No era blanco como los que usábamos para la correspondencia entre conventos. Era amarillo, envejecido, con letras torpes. Decía: para la hermana Clara del Socorro, personal. Mi corazón se detuvo. Literalmente. Sentí que todo se apagaba por un segundo. Volvió con un golpe seco que casi me hizo tambalear. La Madre Superiora no me miraba. Solo señaló el sobre con una frialdad calculada y dijo: llegó hace unos días, pero decidí dártelo hoy. Eso fue todo. Salí de allí temblando. Mis dedos querían abrirlo, pero mis miedos lo impedían. Caminé hasta el huerto, al rincón más escondido donde solía ir a rezar cuando era joven. Me senté bajo la sombra del limonero, el mismo donde había enterrado mi anillo de votos, y abrí el sobre con manos de anciana que parecían de niña. La carta era breve. Tormenta escrita. Pero cada palabra era un terremoto. Me llamo David. Fui adoptado a las pocas horas de nacido. Toda mi vida sentí que algo me faltaba. Siempre supe que no era parte de esa familia, aunque me quisieron bien. Hace poco, mi madre adoptiva murió y dejó una carta. Allí decía que nací en una casa de religiosas, que mi madre biológica era una monja, y que su nombre era Clara del Socorro. Me costó años encontrar este lugar. No estoy buscando reproches. Solo quiero saber si tú eres esa mujer. Si alguna vez pensaste en mí. No firmaba como Quijo. No pedía explicaciones. Solo una verdad. David. Leí ese nombre 1000 veces. Lo repetí en voz baja hasta que me dolió el pecho. David, David, David. No era el nombre que yo le había dado en mis pensamientos. Yo lo llamaba Mateo. Pero David sonaba bíblico. Fuerte. Justo. Mi primer impulso fue correr a responder. Pero me detuve. ¿Qué podía decirle? ¿Que sí? ¿Y luego qué? ¿Cómo se cuenta una vida de silencio? ¿Cómo se pide perdón por 28 años de ausencia? ¿Cómo se enfrenta el rostro de la sangre que uno abandonó, aunque no por elección? Guardé la carta en mi hábito. Esa noche no dormí. Caminé por los pasillos oscuros como alma en pena. Fui a la capilla. Me arrodillé frente al altar y recé, no con palabras, con lágrimas. No le pedí nada a Dios. Solo me derrumbé. Dejé que me viera desnuda por dentro, sin máscaras, sin rezos bonitos. Yo, Clara. Mujer. Madre. Pecadora dada la. Mañana siguiente, decidí escribir. No una carta. No. Una respuesta no bastaba. Decidí contarle mi historia. Desde el principio. Como si le hablara frente a frente. Como si aún fuera ese bebé que tuve segundos en brazos, tomé hojas del escritorio viejo de la biblioteca. Escribí durante días. Escondidas. Entre la hora de la oración y las labores. Cada línea me desgarraba. Conté todo: mi vocación temprana, el convento, el padre Ignacio, el silencio forzado, el parto, la entrega, el exilio emocional que viví después. No me guardé nada. No embellecí nada. No me justifiqué, solo le pedí una cosa:
que si alguna vez me perdonaba, que me lo dijera. No con palabras, con una mirada. Porque yo ya no sabía si merecía otra cosa, fui al correo del pueblo por primera vez en 30 años. Me permitieron salir acompañada de otra hermana, como lo exige la regla. Dije que iba a enviar una correspondencia religiosa. Nadie preguntó, dejé el sobre en la ventanilla. Cuando el empleado me dijo, algo más, yo sentí que mi vida entera se había ido en ese papel. Que mis entrañas viajaban ahora por carretera, con destino incierto, pasaron días. Luego, semanas. La vida en el convento siguió igual. Misas. Lavado. Silencio. Sonrisas vacías. Pero dentro de mí, algo había despertado. Algo que no podía volver a dormir, y un día, llegó, no fue otra carta. No fue él, yo estaba barriendo el atrio cuando lo vi entrar. Era un hombre alto, delgado, de unos 20 y tantos años. Tenía el cabello castaño claro, los ojos oscuros, inquisitivos. Vestía sencillo. Pero lo que me hizo temblar fue su manera de mirar. No era una mirada cualquiera. Era como si me buscara desde antes de entrar. Se acercó a la hermana portera. Dijo algo. Ella me señaló. Nuestros ojos se cruzaron. Y lo supe. No necesitaba prueba de sangre. No necesitaba un ADN. Era mi hijo, David, él sonrió. Una sonrisa pequeña, insegura. Yo solté la escoba sin darme cuenta. Me llevé la mano al pecho. El mundo giraba. Y sin embargo, por primera vez en casi 3 décadas, sentí que pisaba tierra firme, caminó hacia mí. No dijo nada al principio. Yo tampoco. Solo nos miramos. Él se detuvo a unos pasos. Abrió la boca, pero su voz tembló. «¿Eres tú?», yo asentí. Con los ojos mojados. Con las entrañas latiendo, y entonces, sucedió, él se acercó. Me tomó las manos. Las besó. No como a una santa. Sino como a una madre. Y dijo lo que nunca pensé. Escuchar, gracias por haberme dado la vida. Ahora, quiero conocerte. David me miraba con ternura, pero también con una tristeza que no supe cómo cargar. No me abrazó como en las películas, ni cayó de rodillas como en los sueños que tuve. Solo me sostuvo la mirada con esos ojos que eran mitad míos, mitad de nadie, y me dijo, quiero conocerte. Esa frase fue una bendición y un castigo. Porque lo deseé durante años, sí. Pero cuando llegó, me di cuenta de una verdad que nunca quise enfrentar, yo no sabía cómo ser madre. Nunca aprendí. Nunca me enseñaron. Había sido criada para obedecer, no para cuidar. Para rezar, no para acunar. Para callar, no para escuchar. Ese día, después de su visita al convento, obtuve permiso para salir a encontrarme con él en el pueblo. No fue fácil. La Madre Superiora torció el rostro, como si presintiera que yo estaba cruzando una línea invisible. Pero al final, accedió. Tal vez porque vio en mí algo que no veía desde hacía décadas. Vida, nos encontramos en un pequeño café cerca de la plaza. Era modesto, con mesas de madera gastada y olor a pan recién horneado. Me senté frente a él como quien se sienta frente a un espejo por primera vez. No sabía qué hacer con las manos. No sabía cómo llamarlo. Hijo, David, señor, muchacho, él. Hablaba con naturalidad, como quien ha hecho este tipo de cosas muchas veces. Me contó que vivía en Guadalajara, que trabajaba como diseñador gráfico, que había estudiado con becas. Dijo que fue un niño feliz, aunque siempre sintió un hueco. Nunca supo por qué. Hasta que su madre adoptiva, antes de morir, le entregó la carta. Yo lo escuchaba, pero dentro de mí había una voz que gritaba, ¿cómo puedo reparar 28 años de ausencia con una taza de café? En un momento, me preguntó, ¿por qué no me buscaste? No lo dijo con reproche. Lo dijo como quien necesita entender, y yo, me rompí, le hablé del convento. De las reglas. Del castigo. De la culpa que me carcomía cada noche. Le hablé del Padre Ignacio sin mencionar su nombre. De la sangre. Del pardo. De la soledad. Le conté que recé por él cada día de mi vida. Que escribí cartas que luego quemé. Que lo soñé 1000 veces. Que lo amé en silencio, con un amor que me estaba prohibido. Él lloró. Yo también. Lloramos como dos desconocidos que se reconocen en la herida. Después de ese encuentro, nos vimos varias veces más. En plazas, en estaciones, en iglesias vacías. Hablábamos poco. Pero cada conversación era un ladrillo en un puente roto. Un día, me llevó una caja. Dijo que tenía algo para mí. Dentro había fotos de su infancia, dibujos que había hecho. De niño, una carta de su madre adoptiva donde hablaba de mí con respeto.
También había una carta suya, una que había escrito de joven, antes de saber nada, cuando aún buscaba a una madre que no tenía rostro. Decía: si algún día te encuentro, no te voy a odiar. Solo quiero saber quién soy. Y fue ahí donde me di cuenta de lo más difícil: no solo tenía que aprender a ser madre. También tenía que aprender a perdonarme. David nunca me juzgó. Nunca me hizo preguntas hirientes. Pero yo me las hacía sola. ¿Qué habría sido de su vida si lo hubiera criado yo? ¿Qué tipo de madre habría sido? Lo habría dañado más con mi miedo, con mi torpeza, con mi culpa. Un día, después de meses de encuentros silenciosos, me miró con esa ternura que solo los hijos saben dar, y me dijo: mamá, no hermana. No, Clara. No, señora. Mamá. Sentí que algo dentro de mí se derrumbaba. Como si toda mi vida se hubiera contenido en esa palabra. Y lloré. Lloré como no había llorado nunca. Lloré como mujer, como madre, como niña abandonada. Desde ese día, él comenzó a escribirme cada semana. Me mandaba cartas, fotos, libros que le gustaban. Hablábamos por teléfono en las tardes. Yo no sabía usar el aparato, pero las hermanas me ayudaban. Algunas ya sabían de mi historia. Ya no me miraban con juicio. Me miraban con compasión. David me invitó a conocer su casa. Me dijo que tenía una habitación solo para mí, con una silla junto a la ventana para que pudiera bordar. Me ofreció un hogar, pero yo no pude, no por miedo, sino porque el convento, por más que me doliera, era mi mundo. Mi cruise. Mi lugar. Allí había enterrado mi pasado. Y también, de alguna forma, mi futuro. Le dije que no. Que tal vez algún día. Que por ahora, me bastaba con saber que estaba vivo, que era feliz, que me decía mamá. David entendió. Me abrazó fuerte. Y me dijo algo que aún hoy resuena en mi alma: tú no fuiste una mala madre. Fuiste una madre sin opción. Pero aún así, me diste la vida. Y eso es suficiente. Esa noche, al volver al convento, no recé con palabras. Solo mi Eredel. Y por primera vez, en muchos años, sentí que Dios me escuchaba, no porque me perdonara, sino porque entendía que yo había hecho lo mejor que pude. Habían pasado ya varios meses desde que David y yo nos reencontramos. Aunque seguíamos separados por las paredes del convento y las distancias de nuestras vidas tan distintas, sentía que el hilo entre nosotros se había vuelto más fuerte, más humano, más sagrado que cualquier otro voto que alguna vez pronuncié. Cada carta suya era un consuelo. Cada llamada, un pedacito de vida que me recordaba que aún existía algo más allá del silencio. Las hermanas, al principio cautelosas, comenzaron a mirarme con otros ojos. Ya no era solo la monja que alguna vez pecó, sino también la madre, que sobrevivía en el rincón más estrecho de la fe, hasta que un día, él vino. Pero no vino solo. Era una tarde cálida, de esas donde el sol acaricia la piedra del claustro con una ternura que parece de otro mundo. Estaba regando el jardín, como lo hacía cada semana, cuando lo vi cruzar la reja de entrada. Caminaba con paso firme, pero sereno. Vestía una camisa sencilla y llevaba una sonrisa tímida, la misma que había visto la primera vez que lo reconocí. A su lado, venía una mujer joven, morena, con el cabello recogido en una trenza larga y el rostro lleno de una calma que me hizo temblar. En sus brazos, llevaba a una niña. Al principio no entendí. Pensé que tal vez era una amiga, una compañera. Pero cuando David se acercó y dijo: mamá, quiero presentarte a mi familia, sentí que el mundo, una vez más, se detenía. Su esposa se llamaba Julieta. Era maestra de escuela primaria. De voz suave, de manos cálidas. Me saludó con respeto, pero sin lástima. Como quien entiende el dolor sin necesidad de nombrarlo. Y la niña se llamaba Clara. Ese nombre, David lo había puesto en mi honor. Ella era pequeña, de mejillas redondas y ojos grandes. Tendría poco más de 3 años. Al principio se escondió detrás de las piernas de su madre. Pero cuando me vio sonreír, se soltó. Caminó hacia mí, tambaleando como todos los niños de su edad. Me ofreció una flor. Una margarita que había arrancado en el camino. ¿Tú eres la abuelita de la historia?, me preguntó con esa dulzura que solo los inocentes poseen. Yo no supe qué responder. Solo mi agash. La brace. Sentí su cuerpecito contra mi pecho y lloré. Lloré en silencio, sin hacer escándalo. Porque allí estaba. Esa niña era sangre de mi sangre. Era la respuesta a todas las noches en vela, a todas las cartas quemadas, a todas las oraciones gritadas en secreto. Nos sentamos en una banca del jardín.
David me habló de su vida, de cómo había conocido a Julieta, de los temores que tuvo al saber que sería padre, del momento exacto en que pensó que nunca podría hacerlo bien porque no conocía su propia historia, pero cuando supe de ti, me dijo, entendí que lo que más temía no era repetir tu historia, sino no saberla. Julieta me tomó de la mano. Me dijo que no querían obligarme a nada, que entendían si no quería recibirlos con frecuencia, que solo querían que supiera que tenía un lugar en sus vidas. Que si algún día quería visitarlos en Guadalajara, la casa estaba abierta. La niña jugaba entre las flores. Corría tras las mariposas mientras la luz del atardecer le doraba el cabello. Era una escena que nunca pensé vivir. Yo, la mujer marcada por el silencio, ahora observaba a mi nieta como si fuera un milagro, pero también había miedo de encariñarme. Miedo de perderla. Miedo de que todo esto no fuera real. Que despertara una mañana y descubriera que todo había sido una alucinación tardía, un regalo que no me correspondía. Antes de irse, David me pidió algo. ¿Puedes bendecirla, mamá? Como hacías con tus alumnos, como te enseñaron. Yo dudé. No por falta de fe, sino porque sentí que mis manos ya no eran dignas de nada sagrado. Pero lo hice, coloqué mis dedos en su frente, murmuré un Padre Nuestro entrecortado por la emoción, y le pedí a Dios que le diera a Clara lo que a mí me había negado, una infancia sin culpas, un hogar sin silencios, una vida sin sombras. Cuando se despidieron, la niña me abrazó fuerte, tan fuerte como sus bracitos pudieron. Y me dijo al oído, te quiero, abuelita monjita. Ese día cambió todo, porque entendí que no basta con pedir perdón al pasado. También hay que abrazar el presente. Y aunque yo nunca tuve la oportunidad de ser madre en el sentido tradicional, Dios, o el destino, o la vida, me estaba regalando una nueva oportunidad, una oportunidad de ser algo que jamás imaginé, una abuela. Desde aquella tarde en que conocí a mi nieta, algo cambió dentro de mí. No de forma ruidosa ni milagrosa. No me convertí en otra persona ni me sentí completamente redimida. Pero sí se abrió una grieta, una que llevaba demasiado tiempo, sellada con vergüenza, silencio y miedo. Y por esa grieta, comenzó a salir algo que ni siquiera sabía que todavía vivía en mí. La verdad, durante 28 años guardé un secreto. Uno que me retorcía el estómago cada vez que cerraba los ojos. Uno que se negaba a morir, aunque yo suplicara en cada oración que desapareciera de mi memoria. Lo había enterrado con capas de obediencia, de trabajo en el huerto, de confesiones vacías que nunca tocaron la raíz. Las demás hermanas pensaban que mi tristeza era cosa del pasado. Algunas imaginaban que me habían arrebatado un amor antes de tomar los votos. Otras, que era simplemente una de esas mujeres nacidas con el alma rota. Nadie sabía la verdad. Nadie, hasta que no pude más. Todo comenzó una noche, semanas después de la visita de David con su esposa e hija. No podía dormir. Me levanté y caminé descalza hasta la capilla, como lo había hecho tantas veces. Pero esta vez, no recé. Esta vez, hablé, me senté frente al altar, sola, bajo la luz temblorosa de una vela. Y le dije a Dios lo que jamás había dicho en voz alta: no fue amor. Nunca lo fue. Fue abuso. Y tú lo sabes, sentí que mis palabras pesaban como piedras lanzadas contra el silencio sagrado del lugar. Pero no me detuve. Seguí. Lovamite. Todo recordé al padre Ignacio. Su voz suave. Su sonrisa tibia. Su manera de acercarse en los momentos de debilidad. Me dijo que Dios me había elegido para una misión especial. Que yo era diferente. Que mi pureza lo atraía. Que nuestra unión no era pecado, sino una comunión superior. Tenía 17 años, él tenía casi 50, al principio fueron palabras. Luego caricias disfrazadas de bendiciones. Después, ya no hubo disfraz. Solo noche. Solo sangre. Solo miedo. Me amenazó. Me dijo que si contaba algo, nadie me creería. Que arruinaría mi vocación. Que sería expulsada del convento. Que cargaría con la culpa por destruir un siervo de Dios, y yo, me callé, me lo creí. Cuando supe que estaba embarazada, pensé que Dios me estaba castigando. Me llevaron a otro convento. No me preguntaron nada. Solo me apartaron. Me trataron como si hubiera sido yo la que tentó. La que manchó. La que pecó. Di a luz en una sala fría, asistida por mujeres que no me miraban a los ojos. Sostuve a David. Durante segundos. Después se lo llevaron. Me ordenaron silencio. Me devolvieron al convento original como si nada hubiera pasado, y yo obedecí. Porque así me educaron. Porque así era el mundo para una joven con votos.
Porque la vergüenza es un grillete que pesa más que cualquier castigo físico. Durante años lo vi a él, al padre Ignacio, oficiar misas, bendecir niños, predicar sobre la pureza. Nunca me pidió perdón. Nunca me miró como si me recordara. Para él, yo era solo una sombra. Él murió hace más de una década. Un infarto fulminante en su habitación. Dicen que fue en oración. Dicen que Dios lo llamó. Yo no lloré. Esa noche, en la capilla, me derrumbé. No por él, sino por mí. Por la niña que fui. Por la mujer que no supo protegerse. Por la madre que perdió a su hijo sin haber hecho nada malo. Por la monja que sobrevivió durante décadas sintiéndose culpable por un crimen que nunca cometió. Después de hablar con Dios, decidí hablar con David. Nos encontramos en una banca junto al lago, en una visita permitida por la congregación. Me costó mirarlo a los ojos. Pero lo hice. David, le dije. Hey, algo que nunca te conté. Algo que necesitas saber, me escuchó sin interrumpir. Lo conté todo. Desde el principio. Cada detalle. Cada miedo. Cada silencio. Le hablé del Padre Ignacio. De cómo me manipuló. De cómo me robó la inocencia. De cómo su sombra me siguió durante casi toda mi vida. Cuando terminé, David no habló por varios minutos. Solo me tomó de la mano. La apretó con fuerza. Y luego dijo, tú. No fuiste la culpable. Nunca. Eres la mujer más valiente que conozco. Lloramos juntos. Otra vez. Como ya era costumbre entre nosotros, esa noche, por primera vez en casi 30 años, dormí sin pesadillas, no porque todo estuviera sanado, sino porque, al fin, la verdad había sido dicha. Lo que guardé por 28 años ya no me poseía. Ya no era mi carcelero. Ahora era parte de mi historia, sí, pero no su dueña, y eso, para una mujer como yo, fue el primer milagro. Me tomó casi 3 décadas ponerle nombre a mi dolor. Pero una vez que lo hice frente a mi hijo, frente a mí misma, frente a Dios, ya no había vuelta atrás. Pasaron días enteros en los que me sentía vacía y libre al mismo tiempo. Como si al hablar, algo me hubiera sido arrancado de raíz. Dormía mejor. Respiraba distinto. Ya no evitaba los espejos. Pero también comenzaba a mirar a las demás hermanas con otros ojos. Me preguntaba si entre ellas había otras mujeres como yo, silenciadas, retosas, escondiendo secretos detrás de los rosarios y las túnicas, y entonces entendí, ya no podía callar, no por venganza, no por revancha, sino por justicia. Y por aquellas que aún no podían hablar. Fue una mañana gris, de esas que cargan el cielo de plomo. Estábamos reunidas en el comedor para el desayuno. Las cucharas chocaban con los tazones de barro. Algunas hermanas murmuraban oraciones. Otras comentaban en voz baja algún detalle del día anterior. Me levanté sin pensarlo mucho, tomé la palabra. Primero, solo la Madre Superiora me miró. Luego, una a una, las demás fueron alzando la vista. Mi voz temblaba. Pero no me detuve. Hermanas, tengo algo que decir. Algo que me he guardado por 28 años. Hubo un silencio extraño. No expectante. No incómodo. Un silencio de terreno sagrado. De ese que precede a una verdad que nadie espera oír. Respiré hondo. Durante años, creyeron que caí. Que fui yo quien rompió los votos. Pero no fue así. Fui abusada. Por alguien. En quien todas confiábamos. Dije su nombre, Padre Ignacio. Sentí como algunas hermanas se estremecieron. Les conté mi historia. Sin dramatismos. Sin detalles morbosos. Solo la verdad. Desde el primer día. Desde la primera palabra que él usó para manipularme, hasta la última vez que lo vi subir al altar como si no cargara ningún pecado, les hablé del embarazo. Del parto. De la separación. De la vergüenza que me obligaron a cargar. De cómo me hicieron creer que todo había sido mi culpa. De cómo me borraron el nombre. De cómo me condenaron a un silencio disfrazado de obediencia. Algunas lloraban, otras mantenían las manos apretadas en el regazo. La Madre Superiora me miraba fija. No con enojo. No con incredulidad. Sino con algo que no supe leer al principio. Era una mezcla de dolor, reconocimiento y culpa. Cuando terminé, el comedor seguía en silencio. Entonces, la hermana Miriam, una de las más jóvenes, se levantó. Caminó hacia mí. Y sin decir palabra, me abrazó. Ese abrazo fue el comienzo. Otras se acercaron. Algunas me tomaron de la mano. Una de ellas cayó de rodillas y pidió perdón en nombre de todos los que habían callado. La Madre Superiora se puso de pie, con los ojos enrojecidos. Su voz, que siempre fue firme, sonó quebrada. Hermana Clara, no puedo deshacer el pasado.
Pero hoy reconozco nuestra negligencia. Nuestra ceguera. Nuestro pecado. En nombre de esta casa, te pido perdón, lloré, pero esta vez, no de culpa, sino de alivio. Después de esa mañana, el convento ya no fue el mismo. Se rompió una capa de hipocresía que había cubierto las paredes durante años. Se revisaron los archivos. Se permitió que otras hermanas hablaran de cosas que antes estaban prohibidas. Se trayó a terapeutas. Se abrieron los portones, no para salir, sino para dejar entrar un poco de luz. Yo seguí con mis tareas, pero algo en mí había cambiado. Ya no era la hermana caída, era Clara. La mujer. La madre. La sobreviviente, y no solo yo. Ese día no solo fue mío. Fue de todas, de las que callaron. De las que sobrevivieron. De las que aún temen hablar. Unos días después, en el jardín, la hermana Inés, una anciana casi ciega, que llevaba más de 40 años en la congregación, me susurró algo al oído. Yo también viví algo parecido, Clara, pero nunca me atreví a decirlo. Le apreté la mano, y supe que mi historia, por más dura que fuera, había servido para abrir la puerta a muchas otras. El silencio ya no era un refugio, ahora era un campo de batalla, y yo estaba lista para luchar. Me habían llamado hermana Magdalena durante tanto tiempo que olvidé cómo sonaba mi verdadero nombre. Clara. Corto, simple, sin adornos. Un nombre que había sido mío antes de que me cubrieran con una túnica, antes de que me silenciaran con votos, antes de que el pecado ajeno me obligara a desaparecer detrás de una identidad sagrada. Pero después de hablar, después de que todas supieron lo que me habían obligado a callar, algo se rompió dentro del convento. Y algo se encendió dentro de mí. No fue un fuego violento. Fue como una vela encendida en un rincón que llevaba años oscuro. Por primera vez en casi 3 décadas, comencé a preguntarme, ¿quién soy cuando no me escondo detrás de hermana? ¿Quién queda cuando ya no me siento culpable por lo que me hicieron? ¿Quién es Clara? Una tarde, mientras caminaba por el claustro, escuché a la hermana Miriam hablar con otra novicia. Me buscaba con la mirada y dijo, ¿has visto a Clara? Mi corazón dio un salto. No fue solo la sorpresa de oír mi nombre de pila. Fue la forma en que lo dijo. Sin miedo. Sin duda. Como si nunca me hubiera llamado de otra manera, me acerqué. Dijiste Clara. Ella se sonrojó un poco. Perdón, hermana, es que, pensé que ahora preferías. Sonreí por primera vez en mucho tiempo con los labios y no solo con el alma. Sí, hija. Me gusta cómo suena. Desde ese día, más hermanas comenzaron a usar mi nombre real. Algunas lo hacían con timidez, otras con naturalidad. Y poco a poco, empecé a recuperar algo que me había sido arrebatado. Mi identidad. Mi habitación seguía siendo la misma. Las paredes austeras. La cruz sobre la cama. Las oraciones en la madrugada. Pero cada noche, al arrodillarme, ya no me sentía como una sombra. Mi Sancha real. David lo notó un domingo, vino a verme con su esposa y Clara, mi nieta. Paseamos por el huerto. La niña corría entre los arbustos de lavanda mientras yo le contaba historias que inventaba en el momento. Le gustaba mi canto. Me amaba. Abu, y me abrazaba fuerte como si no quisiera soltarme nunca. En un momento, David se sentó a mi lado y dijo, «Te ves distinta, mamá». Más ligera, asentí. Me estoy volviendo yo otra vez. Él sonrió. Me sostuvo la mano. «Clara, sí», respondí, mirándolo a los ojos. «Puedes llamarme así». No fue una decisión sencilla. Durante años, había vivido según las reglas de otros. Obedecí normas que me desgarraron, me entregué a un silencio que me apagó, y adopté un nombre que me escondía. Pero ahora sabía que podía seguir sirviendo a Dios sin perderme a mí misma. Que podía seguir siendo creyente sin cargar con una cruz que no era mía. Comencé a escribir. Era algo que hacía en secreto cuando era joven, antes de entrar al convento. Pero esta vez no escribía oraciones ni reflexiones espirituales. Escribía mi historia. Desde el principio. Desde la niña que creció entre algodones, hasta la mujer que sobrevivió al abuso, la madre que perdió un hijo, la monja que se convirtió en abuela. No lo hacía para publicar nada. Ni para ganar reconocimiento. Lo hacía para mí. Para que, cuando ya no estuviera en este mundo, al menos quedara un testimonio de lo que fue. De lo que viví. De lo que vencí. Una noche, la Madre Superiora me llamó a su despacho. «Clara, me dijo, usando mi nombre como si siempre lo hubiera hecho, he leído algunas de tus cartas. Las que dejaste en la sala común. Son hermosas y necesarias». Me sorprendí. No sabía que habían llegado a sus manos. No eran para nadie más, murmuré. Ella
Negó con la cabeza. Son para todas. Nos hacen falta más mujeres como tú, que hablen, que recuerden, que enseñen. Estamos cambiando, Clara. Y tú abriste la puerta, sentí que el aire se volvía más ligero, me ofrecieron dirigir pequeños círculos de diálogo con las hermanas. Más jóvenes. Mujeres que, como yo alguna vez, llegaban con miedo, con preguntas, con heridas que no se atrevían a mostrar. Me escuchaban con atención. Me hacían preguntas. Me llamaban Clara. Y en cada encuentro, sentía que una parte de mí se sanaba a través de ellas. Una madrugada, después de una de esas charlas, la hermana Teresa, una muchacha de apenas 20 años, me abrazó y dijo, gracias por no rendirte, y supe que ese era mi nuevo llamado. No ser una santa. No ser perfecta. Sino ser testimonio. Ser voz. Ser verdad. Recuperar mi nombre fue recuperar mi historia. Volver a llamarme Clara fue volver a nacer, y esta vez, no pienso callar. Nunca más. Creí que ya lo había vivido todo. Que después de confesar mi historia, de recuperar mi nombre, de encontrar en mi nieta una nueva esperanza, nada podría volver a estremecerme. Qué ingenua fui. La vida, con su sabiduría áspera, siempre guarda un último nudo por desatar. Y muchas veces, lo suelta con las manos pequeñas de un niño. Era un sábado nublado, de esos en los que el sol parece esconderse por pudor, y el aire huele a tierra mojada. David me había traído a su casa para pasar el fin de semana con ellos. Las hermanas me habían dado permiso especial. Me acompañó la hermana Inés, que insistió en quedarse en una pensión cercana, por si la abuela se cansa, dijo. Aunque todos sabíamos que era su forma de protegerme sin invadir, Julieta me recibió con el cariño de siempre, pero con una sombra distinta en el rostro. Como si algo la preocupara profundamente. Me abrazó, me preparó té, y mientras Clara jugaba en la sala con sus muñecas, ella y David me pidieron que nos sentáramos juntos. Hay algo que queremos contarte, dijo él, con voz baja, cuidadosa. Mi pecho se apretó, Julieta me tomó de la mano. Clara ha dicho cosas. Cosas que nos preocupan. Miré a mi nieta, que en ese momento canturreaba una canción inventada mientras peinaba a su muñeca. Parecía tan feliz, tan ajena a cualquier tormenta. Pero ya conocía esa mirada en los ojos de una madre. Yo misma la había tenido cuando supe que estaba embarazada. Cuando sentí que algo dentro de mí se rompía y no sabía cómo nombrarlo. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté con voz temblorosa. David intercambió miradas con Julieta, y entonces ella susurró, dicho que hay un hombre que la hace sentir incómoda. Que le dice cosas que no entiende. Un vecino del edificio, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿La han tocado? No, respondió Julieta de inmediato. No hasta donde sabemos. Pero nos asusta. Nos rompe el alma, Clara. Y por eso, queremos pedirte algo. Guardaron silencio. ¿Qué? Pregunté. David suspiró, visiblemente conmovido. Queremos que hables con ella. A veces contigo dice cosas que a nosotros no nos cuenta. Confía en ti, como en nadie más. Me tomó unos segundos procesar lo que me pedían. Pero asentí. Minutos después, Clara y yo estábamos en su habitación. Ella me mostró sus dibujos. Me habló de su muñeca favorita, y luego, mientras acomodaba sus crayones, me dijo como si nada, abuelita. ¿Puedo contarte un secreto? Me quedé muy quieta. Claro que sí, mi vida. Siempre puedes contarme lo que quieras. Se acercó. Se sentó en mi regazo. Me abrazó por el cuello. Su voz era tan bajita que tuve que acercar el oído. No me gusta. El señor del 4C. Siempre me mira raro. Y cuando mami no está, me da dulces y dice que no se los diga a nadie. Sentí un agujero abrirse bajo mis pies. Como si el pasado volviera a tragarme. Como si la historia se repitiera, solo que ahora, la niña no era yo. Era ella. Mi nieta. No lloré. No frente a ella. La abracé. Le acaricié el cabello. Gracias por contarme, mi amor. Has sido muy valiente. Eso no está bien. Y vamos a cuidarte, ¿sí? Nadie va a lastimarte, asintió. Me sonrió. Y volvió a sus dibujos. Salí del cuarto con el alma desgarrada. Le conté a David y Julieta. Tomaron acciones de inmediato. Hablaron con la administración del predio. Presentaron una denuncia. Protegieron a su hija con una fuerza y una claridad que yo nunca pude tener a su edad. Pero lo que más me conmovió fue que volvieron a mí. Que me vieron no como una mujer rota, sino como una guía. Una abuela que, pese a todo, había sobrevivido para proteger. Esa noche, ya en mi cama improvisada, Julieta entró en silencio. Me trajo un vaso de agua, me arropó como si yo fuera la niña. Gracias,
me dijo. No solo por escucharla, sino por enseñarnos a no callar, y en ese momento entendí. Todo lo que había vivido, todo el dolor, toda la oscuridad. No había sido en vano, porque ahora, yo estaba aquí, para cuidar, para creer, para actuar, para romper el ciclo. Cuando mi nieta me dijo la verdad, no solo me enfrenté a un miedo ancestral, también descubrí que había nacido en mí una nueva versión de Clara, una mujer que ya no tenía miedo de usar su voz. Durante décadas, fui la sombra de una historia mal contada. Me enseñaron a obedecer, a callar, a servir, pero nunca me enseñaron que yo también era digna de amor. Me repetían que el sacrificio era virtud, que el silencio era devoción, que el dolor era camino hacia la santidad. Y yo lo creí. Lo abracé. Lo vestí como si fuera mi única piel, me negué el derecho a querer y ser querida. Me escondí detrás de muros de oración, convencida de que esa era mi cruz, de que esa era la voluntad de Dios. Pero no era Dios quien quería eso. Era el miedo. Era el poder mal usado. Era la voz de otros hablando más fuerte que la mía, ahora. Lo sé, ahora lo grito dentro de mí como un clamor de justicia, yo también merecía amor, no un amor perfecto. Ni uno sin errores. Solo un amor que no delira. Que no abusara. Que no se escondiera en sotanas ni se justificara en nombres sagrados. Un amor humano. Cálido. Honesto, lo entendí tarde, sí. Pero no demasiado tarde, lo entendí cuando Clara, mi nieta, me abrazó con esa inocencia limpia, sin preguntas, sin condiciones. Lo entendí cuando David, mi hijo, me llamó mamá, con los ojos llenos de comprensión, y no de juicio. Lo entendí cuando Julieta, mi nuera, me pidió que me quedara unos días más porque la casa se sentía más viva conmigo adentro, y lo entendí cuando una mañana, mientras desayunábamos en silencio, David dijo, ¿te gustaría venir a vivir con nosotros? No supe qué responder. Pensé en mi celda en el convento. En las hermanas. En mi rosario desgastado. En las paredes que conocían mis lágrimas. Pensé en el miedo a romper lo poco que me quedaba de estructura, pero también pensé en las risas de Clara. En el olor del pan tostado en la cocina. En las historias que podía seguir contando. En las cartas que aún no había escrito. En las mujeres a las que todavía podía inspirar con mi testimonio. ¿Y el convento? Pregunté apenas, con voz débil. Ya diste suficiente, me dijo Julieta. Es hora de que vivas para ti. Esa noche, me senté frente al altar del convento una última vez, le hablé a Dios. Pero no para pedir. No para confesar. Solo para agradecer. Gracias por no soltarme cuando no sabía quién era. Gracias por permitirme llegar viva hasta aquí. Y gracias por mostrarme, incluso tarde, que el amor verdadero no hiere. Sana, al día siguiente, empacamos mis pocas cosas. Un par de libros. Mis cuadernos. La cruz que siempre me acompañó. Algunas cartas de las hermanas más jóvenes. Y una foto en blanco y negro de la Clara que fui, a los 17, antes de que la historia me tragara. Me despedí de cada rincón como quien se despide de una parte de sí misma que ya no le pertenece, y volví a nacer, no como la madre que me robaron ser, ni como la monja que fui obligada a fingir. Volví a nacer como Clara, mujer, abuela, sobreviviente, humana. Hoy vivo en un cuarto pequeño dentro de la casa de David. Me despierta el olor del café y la risa de mi nieta. Escribo todas las mañanas. He comenzado a dar charlas en una organización de mujeres que sobrevivieron abusos dentro de entornos religiosos. Al principio me temblaban las manos. Ahora, me tiembla el corazón, pero de gratitud he aprendido a caminar sin culpa, a mirar a los ojos sin bajar la cabeza, a decir, yo también importo, sin sentirme egoísta, y sobre todo, he aprendido que nunca es tarde para amar. Ni para ser amada. Un día, Clara se me acercó y me dijo, Abu, tú eres mi persona favorita en el mundo. No lloré frente a ella. Pero esa noche, al cerrar los ojos, lo supe, después de tanto silencio, de tanto castigo, de tanta soledad, yo también merecía amor, y por fin, lo tengo. Salir de aquel convento no fue una renuncia, fue una liberación. No dejé atrás mi fe, dejé atrás el miedo. No abandoné a Dios, me encontré con Él en mi verdad. Porque cuando una mujer rompe el silencio después de casi 3 décadas, no solo está contando su historia, está recuperando su vida. Mi nombre es Clara. Fui moña. Fui madre en secreto. Fui invisible. Fui herida, pero también soy sobreviviente. Y hoy, después de 28 años, decidí que mi voz no volverá a apagarse, porque esta es mi historia. Y ya nadie me va a obligar a esconderla.
Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo para que más personas escuchen la verdad que tantas abuelas han guardado en silencio durante años. Nos vemos en la próxima historia, de esas que el mundo necesita escuchar.